En este ejemplo, queremos resolver el triángulo dado con la ley de los pecados. Así que mi primera recomendación es etiquetar todos los ángulos y todos los lados. Así que avancemos y llamemos a este ángulo A, B y C. Por lo tanto, esto estaría lado A, esto estaría lado B, y este lado C. Ahora, vamos a utilizar la ley de pecados para establecer una proporción donde solo tenemos uno desconocido, y luego solucionaremos para el desconocido. Para empezarnos, desde que sabemos la medida del ángulo C y la longitud del lado C, vamos a tener el sino del ángulo C dividido por la longitud del lado C es igual al sino del ángulo B dividido por la longitud del lado B. Aviso, solo tendríamos uno desconocido. Y eso sería la medida del ángulo B tan nuevo. Tenemos el sino de 102 grados dividido por 18 metros. Debe igualar el sino del ángulo B dividido por 5 metros. Ahora, cruzaremos, multiplicamos y solucionamos para el sine B. Tenemos 18 sine B es igual a 5 por sine 102 grados. Vamos adelante y divide ambos lados para los 18. Así tenemos sine B igual a este cociente. Vamos y determine este cociente en nuestra calculadora. Asegúrese de que estamos en modo de grado. Aviso en la tercera fila, estamos en modo grado. Nuestro numerador es 5 sine 102 grados dividido por 18. Así que el sine B es aproximadamente 2717. Bien, si el sine B es aproximadamente 2717, si tomamos un sino inverso en ambos lados, tendríamos la medida del ángulo B como aproximadamente igual al invierno del S27. Ahora, vamos al calculadora y ponemos el segundo sino para acceder al sino inverso. 2717. Y el ángulo B es aproximadamente 15.8 grados. Así que el ángulo B es aproximadamente 15.8 grados. Y sabemos que la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Ahora podemos determinar la medida del ángulo A tomando 180 grados, restando 102 grados y luego restando 15.8 grados. Y eso nos va a dar 62.2 grados para la medida del ángulo A, así que tenemos una longitud más para determinar. Necesitamos determinar la longitud del lado A, así que volveremos a la ley de los pecados. Vamos a volver a la misma proporción del seno C dividido por C, por lo que tendremos el seno de 102 grados dividido por 18. Pero para determinar la longitud del lado A, tendremos el sino de 62.2 grados dividido por A. Y de nuevo, cruzaremos multiplícamente y luego resolver por A. Así tendremos un sine 102 grados es igual a 18 por sine 62.2 grados. Dividir ambos lados por sine 102 grados. Así que tendremos que A es aproximadamente igual a este cociente. Así que volveremos al calculadora una vez más, y nuestro numerador es 18x sine 62.2 grados. Dividido por sine 102 grados. Y así la longitud del lado A es aproximadamente 16.3 metros. Y ahora, tenemos la medida de todos los ángulos y la longitud de todos los lados, así que este triángulo ahora está resuelto. Espero que hayas encontrado esto útil.